tardes. Voy a pedirle al Señor su santa palabra para vivir en el espíritu de la palabra esta reflexión sobre amar hasta morir amando. Y voy a leerles a ustedes de la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4 del versículo 1, y dice: ahora bien, mientras el heredero es menor de edad, aunque sea dueño de todo, no se diferencia en nada de un siervo, sino que está sometido a tutores y administradores hasta el momento señalado por su padre. También nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos sujetos como esclavos a los elementos del mundo, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y puesto que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. De manera que ya no eres siervo, sino hijo, y como eres hijo, también heredero por gracia de Dios. Pero en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servisteis a los que realmente no son dioses. Ahora, en cambio, que habéis conocido a Dios, mejor dicho, que habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a esos elementos sin fuerza y sin valor, a los que queréis servir de nuevo como antes? Seguís observando cuidadosamente los días, los meses, las estaciones y los años. Temo haberme esforzado por vosotros inútilmente. Os ruego, hermanos, que seáis como yo, pues también yo me he hecho como vosotros. En nada me habéis agraviado. Bien sabéis que cuando os prediqué el Evangelio la primera vez, por culpa de una enfermedad, a pesar de que esa situación era una prueba para vosotros, no me despreciasteis ni me rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como al mismo Cristo Jesús. Palabra de Dios. La palabra amor, sabemos nosotros que es quizás la palabra más maltratada en esta cultura de la muerte que vivimos nosotros. Cuando yo era adolescente, en los años 60, que me tocó vivir toda esta revolución de los hippies, y ya había pasado por los beatniks, y es una lista muy larga de todas las manifestaciones de esa cultura que aparecía como la cultura del amor y las flores y la paz. Pero detrás de esta cultura lo que venía era un descalabro de la moral, de los valores, de las tradiciones sagradas, una desobediencia total a lo que Dios nos había revelado, como inclusive un atentado contra, por ejemplo, el sacramento del matrimonio, y se diluyó toda esa palabra amor divino por amor humano, y se convirtió en una bandera el amor humano, que es el amor limitado, condicional, el amor que todo espera retribución. Y ese amor divino que es incondicional, que nada espera, que todo se entrega por sacrificio, que ese sacrificio del amor que es abnegado, que es un espíritu de servicio que nunca se agota, que nunca se cansa, que como no espera nada, lo da todo sin medida. Y esto pues ha desaparecido de esa vena central, esa arteria central por la cual estábamos conectados nosotros como iglesia y también como comunidad humana. No queremos decir que antes el mundo era un paraíso y hoy es un infierno. Eso no quiere decir, porque el mundo siempre ha sido el mundo y será el mundo hasta que Jesús regrese, porque el mundo es un espíritu. El mundo no necesariamente es físicamente la tierra, sino la gente que es mundana es gente que le hace culto a las cosas materiales. Pero eso no quiere decir que las cosas materiales son malas, sino que cuando se le hace culto a ellas por encima de hacerle culto a Dios, pues se llama que es una persona que vive con el espíritu del mundo. Y Jesús nos dice, porque su palabra es eterna, de que el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y luego San Juan dice que todo el mundo entero está en manos del diablo. Y por eso cuando nos referimos al mundo, nos referimos a un espíritu. Y el espíritu del mundo siempre es un duplicador, es como un estafador, siempre duplica todas las cosas de Dios y trata de hacerlas aparecer como reales. Es como cuando uno tiene un billete de $20 falso, es casi perfecto. Por eso muchas personas caen y lo toman como real.
Y esto es lo mismo que el diablo hace con todo lo de Dios, lo duplica. Por eso siempre parece ser como un ángel de luz. Ustedes han visto que hay personas que son engañadas por espiritistas, por ejemplo. Y un espiritista que es un curandero aparece ser una persona impecable, vestidito de blanco, con santicos, con cristos metidos en aguas y cosas que todas parecen tan espirituales y tan buenas. Y resulta que ahí hay espiritismo y hay una abominación, y los espíritus que vienen a través de la persona son demonios. Pero todo parece ser luz en la forma en que es presentado, porque se utiliza toda la iconografía religiosa dependiendo de a quién estén estafando. Pero el espíritu de mal navega con nosotros como la sombra casi, y trata siempre de duplicar todas las cosas de Dios para cambiarnos el rumbo y perdernos. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra amor y estamos dentro de la fe y estamos sinceramente viviendo lo que Dios nos llamó a vivir, que es las 3 razones por las cuales Él nos creó, para que aprendamos a amarlo, a conocerlo y a obedecerle. Esas son las 3 razones que el catecismo mismo de la iglesia nos enseña, las 3 razones por las cuales Dios nos creó. Cuando nosotros vivimos en función a esas 3 razones, pues cada día estamos, por la gracia del Espíritu Santo, conociendo más de ese amor de Dios. Entre más conocemos el amor de Dios, más dejamos de esperar ser amados, ser correspondidos. Porque el amor de Dios comienza cuando yo amo sin medida. Y no estoy esperando que nadie me ame, sino que yo amo. Y ahí termina mi tarea. Mi tarea es amar y no esperar nada. Por lo tanto, el amar mío no depende de ser amado, sino que el amar mío depende de que yo soy fiel a Dios y Dios es amor. Y cuando Dios llena mi corazón, yo doy sin medida, porque Dios es infinitamente bueno y amoroso. Y por eso jamás habrá una medida ni límite al flujo del amor de Dios, porque es un amor que es sin medida. Y nos damos cuenta cuando tenemos verdadero amor, porque todo lo que hacemos, todos los esfuerzos que hacemos por el prójimo, ni siquiera lo tenemos apuntado, no lo tenemos en cuenta. Ustedes saben que una persona que tiene amor humano, amor condicional, lleva la lista de todo lo que da. Y el día que se encuentra en un mal día, cansado, frustrado, va a sentar al otro y le va a sacar en cara todo lo que le dio, porque nunca lo dio por amor, siempre lo dio para glorificarse a sí mismo, y tiene apuntado todo lo que el otro le ha hecho, todas las maldades que le ha hecho. Y por eso, cuando una persona vive el amor propio y jamás ha vivido el amor de Dios, vive ofendido, herido, confundido, desesperado, porque siempre la culpa lo tienen los demás, porque nunca le han dado lo que espera. En cambio, cuando uno tiene el amor de Dios, conoce y recibe el don del perdón. El don del perdón solo se recibe cuando nosotros nos decidimos a perdonar. Así somos perdonados. Ese es el momento. El don del perdón es una apertura, y la apertura es mirar profundamente en nuestro corazón cuánto amamos. Yo me he desafiado a pararme en una calle, en una esquina, a mirar extraños, gente que pasa, los que pasan rápidamente en un automóvil, el que pasa caminando, el que de repente está asomado por una ventana en algún lugar cercano. Y toda esa gente, yo me siento a mirarlos y yo me desafío a mí mismo diciendo, ¿será que yo soy capaz de amar a estos extraños, a estos desconocidos, y sentir por ellos realmente algo? ¿O será que mi amor no es de Dios, sino que es un amor humano, que es imposible de que yo sienta algo por un extraño, por gente que no conozca? ¿Ustedes han visto esas mamás que son tan buenas, que son la mamá de todo el mundo? Yo he encontrado mamás en los aeropuertos y mamás en todas partes que vienen a ser mamá mía y me ayudan como una mamá en cualquier parte, porque son mamás siempre. Y otros que son papás siempre y tienen ese amor de Dios. Otros que siempre son hermanos y se comportan como hermanos con todo el mundo y llevan esa hermandad de Dios. Y no discriminan, son hermanos de todos, papás de todos, mamás de todos, porque están libres en el amor. No son solamente la mamá de estos hijos que vienen en la línea sanguínea, son la mamá de todo el mundo,
porque aman con el amor de Dios. Y uno se da cuenta que esa persona es totalmente libre. Siempre tienen alegría, siempre tienen esperanza. No son personas amargadas, ni atormentadas, ni personas llenas de resentimientos y de odios. Y tienen ese corazón sano a pesar de las pruebas y tribulaciones de la vida. Porque es que es el triunfo del hombre. El hombre del mundo dice que el que triunfa es el que muere con más juguetes, ¿sí? Esa es la filosofía del mundo. ¿Cuál es el hombre que cree que triunfó? A que lo entierran con más juguetes, ¿sí? Ese es el que más jugó y más coleccionó, más tuvo, es el que se considera que triunfó. Ese es el hombre del mundo. Porque miren que en la ley del mundo, cuando el hombre nos encuentra culpables, ¿qué hace el ser humano cuando encuentra a otro culpable? Lo condena. ¿Qué hace Dios con nosotros cuando nos encuentra culpables? Nos perdona. ¿Sí? Es la ley divina. Y entonces, cuando nosotros hablamos del amor, hablamos del verdadero perdón. Y cuando hablamos del amor propio, hablamos de la justicia humana que no perdona. Entonces, nosotros vivimos llenos de tribulaciones, de corazones partidos en pedazos, porque simplemente nosotros fuimos frustrados por no haber recibido lo que esperábamos. Entonces atacamos. ¿Cómo atacamos? No perdonando. Esa es la venganza. Es una venganza que no viene de Dios, viene del mal, porque el Señor dice: la venganza es mía, deja todo en mis manos. Si alguien me hace daño, lo único que yo puedo hacer es pedir por esa persona, para que la justicia divina no le vaya a caer muy duro, porque Dios es perfecto en su justicia. Pero donde yo tome la justicia en mis manos, el que pierdo soy yo. Porque entonces a mí es que me van a juzgar por lo que el otro me hizo. Porque encima de que me hizo algo, también yo me corrompí con lo que me hizo. Y entonces, al corromperme, no solamente me hice cómplice de la maldad que el otro me hizo, sino que aumenté el mal. Porque pagué con la misma moneda. Y precisamente el amor de Dios es la libertad del alma, la libertad del corazón. Nosotros debemos vivir la vida terrenal continuamente en un peregrinar. Y el peregrinar tiene que ser hacia la casa del Padre. Porque de lo contrario no se llamaría peregrinar, sino que se llamaría un caer, el caer al abismo, un deslizarse hacia el abismo. Pero el que está con Dios camina y camina hacia la casa del Padre. ¿Cuánto hemos caminado nosotros hasta ahora? Hemos caminado tanto como hayamos amado. Por eso es que una persona que no perdona está paralizada. Todos los días que ha vivido sin perdonar son días que no caminó hacia Dios. Y esos días se tienen que reparar. Si logra repararlos en vida, llegando a perdonar. Porque el purgatorio está hecho de todos los momentos de su vida que caminó sin amor. De eso está hecho. Y si usted termina caminando toda su vida sin amor, termina en el infierno. Porque se construyó el mismo infierno. Porque caminó sin amor. Yo diría, si uno tuviese una iluminación de conciencia en este momento y conociese profundamente lo que es la realidad de nuestra vida con relación a Dios y a la humanidad, y a nuestra propia vida, se arrodillaría en una piedra y le diría: Señor, solo una cosa te voy a pedir, que no permitas que me levante de esta piedra y camine un paso más sin amor. Si eso sucedería, prefiero que me lleves ya. Tengo más oportunidad de salvarme si me llevas hoy a que siga caminando sin amor. Por eso, el camino nuestro hacia Dios está pavimentado en el amor que damos. Nosotros mismos estamos construyendo este sendero hacia Dios con el amor que damos. Y nos estamos construyendo oscuridad en cada paso que damos sin amor. Esto lo debemos tener muy claro, y nos damos cuenta, cuando una persona camina sin amor, camina completamente sin esperanza. Y está completamente insegura, no tiene seguridad de sí mismo. Tiene siempre este dolor interior de esas heridas sangrantes que son expuestas como una llaga, como la llaga del pordiosero que está sangrando para pedir limosna. Y esto no se puede hacer, uno no puede explotar una herida para pedir. Uno lo que tiene que hacer
es glorificar a Dios en las tribulaciones. Esta mañana hablaba yo de la ira de Dios y hablábamos de que cuando nosotros tenemos esa tierra y en esa tierra hay una montaña y la montaña está cultivada, vienen las lluvias torrenciales y la montaña se vuelve más hermosa. Entre más graves sean las lluvias, más linda la montaña porque está cultivada. Cuando no está cultivada, llegan las mismas lluvias torrenciales y desboronan esa montaña, la deshacen, la convierten en pantano, se derrumba. Esa es nuestra vida y nuestro corazón, porque cuando estamos cultivados en el amor de Dios, entonces la vida nos embellece. No hay una persona más hermosa que un adulto ya grande, una persona adulta y un anciano que ha vivido su vida con el amor de Dios. Es esperanza para todos, porque en ese anciano está la alegría, está la paz, está la compasión, la caridad, y todos se acercan a ese anciano como el que se acerca bajo la sombra de un gran árbol frondoso que tiene una sombra deliciosa, una brisa fresca, una fortaleza en ese tallo y esas hojas amables que acarician con frutos abundantes y que se puede en ese árbol subirse por todas las ramas y jugar y siempre se siente uno a salvo y se siente protegido y además siente uno el poder y la fortaleza de ese amor de Dios ahí. Es un árbol sembrado en la verdad. Qué lindo que es envejecer así, porque esa es la juventud real, eterna. Una persona que envejece con gracia vive en la gracia eterna, porque su alma es como de niño y siempre está contenta, siempre tiene esperanza. Ninguna prueba de la vida lo dobló y por eso envejece con gracia. No hay cosa más horrible que encontrar un adulto mayor amargado. Le quita la esperanza a todo el mundo. Imagínese un niño que va a pensar: Dios mío, ojalá que no termine yo así. Eso es lo único que va a pensar. Y va a tener miedo, decir: yo no quiero llegar a viejo, mire cómo se vuelven los viejos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser la esperanza y no podemos ser la desgracia de los niños, que les quitamos la esperanza porque no les estamos mostrando que la vida realmente se puede vivir con gracia, aunque la vida traiga toda clase de desgracias. No importa, porque si nuestra vida la llevamos con el amor de Dios, envejeceremos con gracia, que quiere decir que creceremos en una juventud espiritual que nunca terminará. Hasta el punto que cuando nosotros miramos la parábola de la semilla, y el Señor utiliza la semilla, la mostaza, que es la más pequeña, sin embargo, miren el árbol que sale de ella, pero cuando nosotros hablamos de nuestra muerte, la muerte de este cuerpo, que es mortal por el pecado original, porque Dios nos creó eternos al principio, y por un hombre entró el pecado al mundo y la muerte entró. Por eso se dice que por un hombre también entró la vida, que es Jesucristo, el Adán del cielo. Pero cuando nosotros miramos trascendentalmente esta carne desde el Espíritu y la promesa de Jesucristo, entonces escuchamos lo que San Pablo dice cuando dice que nosotros enterramos este cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Entonces, al final, si nosotros vivimos en el amor de Dios, este cuerpo es una semilla que tiene que descomponerse en la tierra para que nazca esa alma, la vida eterna. Es exactamente el mismo principio de la mostaza. ¿Y qué sucede? Entonces, al final, ¿qué pasa? No morimos, nos transformamos. Pero hay personas que sí mueren, que son los que viven en pecado y en desobediencia a Dios. Esos sí mueren, porque esa semilla no es que se descomponga, sino que se pudre y no da fruto. No da fruto. Es como igual que la higuera que maldijo Jesús. Y esto es algo que debemos entender con claridad. La muerte nuestra es tan solo un paso a una transformación. ¿Cómo será que la Iglesia Católica es la única que puede presentar un cuerpo incorrupto? Ustedes vayan a cualquier lugar del mundo y busquen en cualquier religión, inclusive entre los cristianos separados, los protestantes, a que le muestren el pastorcito más santo que han tenido, a ver si alguno ha dejado un cuerpo incorrupto. Nadie. Le mostrarán momias, pero no cuerpos incorruptos. Porque tan solo la Eucaristía puede dejar un cuerpo incorrupto.
nada más que la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? Pues es Dios, es el amor. Entonces el amor es el que finalmente purifica esta carne corruptible, la deja incorruptible, el amor. Y esa palabra amor la tenemos que entender muy bien. De la única manera que yo puedo llegar a conocer el amor de Dios es cuando realmente yo puedo pararme en una esquina y sentir por esos extraños, sentir que son importantes en mi vida, que esa gente debe ser amada por mí, que yo debo preocuparme por ellos y que tienen alma como yo, que no son simplemente carne que pasa como el ganado, sino que son almas, hijos de Dios, y que yo me debo preocupar por ellos como esas mamás que son mamás de todo el mundo, porque ese es el don maravilloso de la maternidad, el don maravilloso del amor que Dios nos da para que nos amemos los unos a los otros y nos preocupemos los unos por los otros. Una persona que tiene ese tipo de amor crece en una alegría, una esperanza, un gozo en el corazón, que son faros de luz, porque donde están alumbran, porque todo el mundo puede depender de ellos. Es más, uno a veces en un lugar que está entre extraños, muy típicamente sucede en aeropuertos o lugares en tránsito donde uno está de paso, generalmente puede encontrar uno a veces una persona de confianza que nunca la ha visto antes. Le dice, me hace favor y me cuida esta maleta que me voy a dormir 10 minutos, y uno ni siquiera conoce, pero esa persona le da tanta confianza que uno es capaz de hacer eso y además está seguro que lo puede hacer. ¿Y qué es lo que le da a uno esa seguridad? El amor que hay en esa persona. ¿Y ese amor qué es? Dios vivo en esa persona. Ese es Dios. Dios es el amor. Y por eso debemos saber cuánto de Dios hay en nosotros, dependiendo de cuánto amor hay en nosotros. Y de la única manera que sabemos cuánto amamos es cuánto podemos amar a todos los extraños que cruzan nuestra vida. Porque amar los que nos aman no tiene valor. Porque es muy fácil eso. Por eso el Evangelio dice, hasta los malos le dan cosas buenas a los hijos. O sea que no es ninguna gracia amar a los seres queridos. Eso no es nada. Eso no tiene valor. No tiene recompensa. Pero lo que sí es bueno es atreverse a amar a todos los que no conoce. Por eso es que es tan difícil amar al enemigo. Porque es amar a una persona que nos ha hecho daño. Eso es difícil. Pero es lo único que nos hará crecer a nosotros. Por eso la lección de la cruz, si es que nos creemos tan cristianos, es que nosotros tenemos que perdonar, si queremos verdaderamente ser hijos de Dios. El que no perdona nunca verá los ojos del Señor, jamás. Si usted no perdona a su hermano, ¿cómo puede el Señor perdonarle a usted? Jamás le perdonará y vivirá amargado todos los días de su vida. Es más, la fuente de casi todas las enfermedades es la falta de perdón, el resentimiento. Y miren ustedes que esos niveles de perdón no son solamente que uno no perdona a seres humanos. A veces no perdona uno la vida. Porque hay personas que viven con un rostro de limón, pues simplemente porque no han logrado alcanzar las cosas que quieren. Yo encuentro personas a veces que tienen techo, alimento, vestido, tienen todo lo que necesitan. Y viven amargados porque quieren otras cosas. Y hay unas que están casadas que quisieran tener otro marido, unos que tienen hijos que quisieran que fueran de otro color o que tuvieran otra estatura, unos que no les gusta la nariz, al otro no les gusta el pelo, y viven amargados con todo lo que tienen, porque quieren tener otra cosa. Y estos viven en la miseria total, y el amor de Dios no puede estar en un corazón así, porque nunca ha aceptado lo que es, ni lo que ha recibido, ni lo que ha hecho, y toda la vida anda buscando qué será, dónde estará, cuándo me llegará, porque está perdido en sus deseos, perdido en sus ambiciones. Y muchas personas así, lo que sucede es que todo lo construyen en la vanidad. Cuando estaban pequeños, todos sus amigos los seleccionaron de acuerdo a su vanidad, que seleccionaban los amigos que más les convenían, por muchas razones que todas son completamente superficiales. Y cuando escogieron la profesión, no la escogieron por vocación, sino que la escogieron por interés. Entonces estudiaron cosas que los hacen miserables porque de repente les da muy buen producto natural, pero no les da absolutamente ningún gozo ni satisfacción espiritual. Por lo tanto, su propia profesión, que no es vocacional, los hace miserables, por mucho que les produzca. Otras personas se casan con el que no es, porque se casaron por intereses raros y se casan con un enemigo.
Y eso es lo que sucede. Y les toca vivir con esa persona el resto de la vida, o salir corriendo un día y con toda clase de heridas y de situaciones espantosas. Y uno toma decisiones para toda la vida en muchas cosas. Y eso lo hiere a uno y le deja unas huellas impresionantemente grandes. Y todo porque uno no ha hecho las cosas con amor. Porque cuando las hace con amor, siempre está en el lugar que es, haciendo lo que debe hacer y con el que debe estar. En cambio, el que actúa sin amor siempre está donde no debe estar, haciendo lo que no debe estar y con el que no debe estar. Siempre es así. Entonces, este amar hasta morir amando es nada menos que vivir con Dios todos los días de nuestra vida. Porque, es decir, el amor de Dios no exige nada. Ustedes saben que Dios es el amante perfecto. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, Dios no aparece en el cuarto diciendo, te di un nuevo día. Nunca ha aparecido. Y estamos en el closet poniéndonos nuestra ropa. Te di vestido. Nunca aparece Dios. Es el silencio más perfecto. Porque es un amante perfecto. Y el amante perfecto es ese. Se levanta antes que el otro. Le prepara todo. En una forma tan perfecta que cuando el otro se levanta, ni siquiera nota que otro preparó todo. Y por eso ese amante perfecto ni siquiera le interesa que el otro se dé cuenta que todo fue preparado por él o por ella. Y ese es el amante perfecto. En cambio, el imperfecto se levanta temprano también, prepara todo, pero tiene todo apuntado. Y un día se llega hasta acá porque nunca le han agradecido, no lo han reconocido, y sienta y dice, hasta aquí llegó esta esclavitud. Nunca me has reconocido nada de lo que hago, nunca has apreciado nada de lo que te he dado. Y ahí se da cuenta que no hubo amor, nunca hubo amor, todo estaba apuntado. Ese es el fin de una relación, porque ya la otra persona queda completamente decepcionada. Sí, así pasa a veces con padres de familia y los hijos, que les sacan en cara lo que les dan, y los hijos ese día dejan de amar a los padres. Porque el día que un padre de familia le saque en cara a los hijos lo que le dio, hasta ahí llegó la relación. Nunca le van a decir, pero en el corazón van heridos para siempre. Porque se dan cuenta que nunca los amaron de verdad. Simplemente los amaron porque era un amor condicional y era como un peso, era algo que no era bueno, Y entonces eso duele mucho. Por eso es que nosotros debemos tener esa visión del amor de Dios muy clara, para que dejemos de hacerle daño al prójimo y para que dejemos de robarle a nuestra propia alma el alimento que necesita para fortalecerse y trascender a la vida eterna con salud. Eso es importante, porque nunca es tarde. El Señor es tan misericordioso que Él se nos aparece todo el tiempo en una forma increíble. Pero ¿cómo se aparece? Se aparece a través de las mismas criaturas. Generalmente los más grandes mensajes que Dios nos manda a nuestra vida no los recibimos porque no nos gusta el mensajero. Eso es la verdad. Las cosas más importantes de la vida a veces nos las dice una persona sucia en la calle, que no le damos importancia, o nos la dice el hermano menor y no le damos valor, o nos lo dice la esposa cuando nosotros estamos furiosos con ella, no lo oímos, o le dice el esposo cuando la esposa no quiere saber nada de él, y así por el estilo. Tantas cosas, o un extraño, una persona que uno no acepte lo que esa persona dice porque simplemente no le gusta lo que esa persona representa. Y el mensaje es despreciado. Miren que hay una realidad en nuestra historia sagrada, y es que la mayoría de los profetas reales de Dios han sido asesinados, mártires. La mayoría son mártires y perseguidos increíblemente. En cambio, hay algo muy curioso. Los profetas falsos siempre son ensalzados y puestos en pedestales y triunfan y nadie parece perseguirlos. Y estas son cosas muy curiosas porque en realidad casi siempre rechazamos el mensaje porque no nos gusta el mensajero. Eso es, y ¿cuál es uno de los mensajes más importantes de Dios y el mensajero que más eliminamos nosotros? El mensajero más asesinado de todos es el sufrimiento. Nosotros jamás queremos entender de que el sufrimiento también es un mensajero, y es un mensajero de Dios que trae buenas noticias. Por eso es que cuando nosotros entendemos el sufrimiento, entendemos el Calvario, entendemos la cruz. ¿Cómo será de importante el sufrimiento?
que los mejores amigos de Jesús murieron decapitados, crucificados, apedreados, quemados vivos. Uno diría, ¿cómo puede él tratar a los amigos así? Pues es que le da lo mejor, ¿sí? Pero es que las gracias que Dios nos las da para la vida eterna. ¿Quién puede acudir a los brazos de Dios cuando Dios trata a los amigos de esa manera? Solo aquel que puede trascender el dolor y el sufrimiento de la vida temporal, porque no tiene miedo al sufrimiento, porque sabe que el sufrimiento lo purifica, y cuando no tiene miedo al sufrimiento, camina con amor en medio de la tempestad del dolor. La Virgen María en el Calvario, ustedes se pueden imaginar todo lo que le dolió a ella, ver lo que le estaban haciendo a su hijo, y ella caminó con él todo ese Calvario. Era una madre. ¿Cómo siente una madre que le hagan todo lo que le hicieron a Jesús? Y le hicieron algo que ningún otro ser humano ha padecido, lo que Jesús padeció en el Calvario, porque el diablo se sació en él, y le hicieron cosas que nunca se le habían hecho a nadie, a ningún crucificado, a ninguna persona que hubiese sido reo. Y la Virgen María vivió todo eso, pero ella pasó con ese dolor, con esas lágrimas, pero dentro de sí sabía que todo tenía que ser así. Eso lo sabía. Entonces, podríamos decir, algo que suena completamente absurdo, pero podríamos decir que la Virgen María vivió el Calvario con gracia, porque sabía que Dios era esa voluntad que ella veía en su Hijo. Ese era Dios. El apóstol Juan, que es el único que llegó a la cruz, sabía que Jesús era Dios. Tenía todas las pruebas. Él lo vio transfigurarse en Dios, en la montaña. Él sabía que era Dios y lo amaba. No entendió nada. Juan no entendió nada. ¿Cómo iba a entender que Dios se va a dejar hacer esas cosas de sus propias criaturas? Eso no lo podía entender. Él todavía no tenía el Espíritu Santo. Pero tenía algo muy importante, lo más importante de todo: amor. Él amaba a su maestro. Y no le importó lo que pasó. Lo amaba tanto que sabía que todo estaba perfecto si el maestro había permitido eso. Ese es el amor. Es la esposa con el esposo que no entiende nada de lo que el otro está haciendo. Cosas horribles o incoherentes o absurdas. Y sin embargo, a pesar de todo eso absurdo e incoherente, lo ama. Y lo ama incondicionalmente, aunque no lo entienda. Y es el niño prendido a la mano del papá, y es un niño que todavía no entiende casi nada. Y el papá le habla y le dice, y el niño está ahí feliz de que el papá le hable y no le entiende nada, ¿no? Y quiere que no le deje de hablar, y no le entiende. Y esto es el amor. El amor es así. Por eso es que nosotros debemos aprender a vivir esa incondicionalidad del amor. Lo que pasa es que somos tan cerebrales y terminamos siendo tan racionales que lo que nosotros no podemos entender con este cerebro, entonces lo rechazamos. Porque, ¿qué es lo que nosotros rechazamos? Lo que no entendemos. Y por eso rechazamos todas las cosas de Dios. Tan sencillo como eso. ¿Cómo puede una persona muy inteligente, llena de sabiduría humana, aceptar a Dios cuando no lo entiende? Lo va a rechazar. Porque este conocimiento humano lo que hace es seleccionar. Y todo lo que no me conviene y no me da placer y comodidad y beneficio, no es bueno. Lo rechazo inmediatamente. Por eso es que es muy fácil para nosotros rechazar la gente que nos hace sufrir. Rechazar las personas difíciles. Generalmente los bienvenidos en nuestra vida son los que nos hacen reír, los que nos adulan, los que nos aplauden, los que nos apoyan, los que nos producen. Pero los que no nos aplauden, ni nos adulan, ni nos hacen reír, y al contrario nos quitan cosas porque nos cuesta tenerlos al lado, esos no los queremos ver ni en fotografía. Porque no se trata de eso la vida. La vida es para vivirla bien, con comodidades y gente agradable. Esa es la filosofía terrenal. Pero cuando nosotros observamos bien el Evangelio, nos damos cuenta que lejos está eso de ser la verdad. Esa no es la verdad. La verdad es que nosotros debemos caminar con Jesús y estar preparados para vivir toda clase de experiencias en esta vida terrenal, siempre con la condición de que lo vamos a hacer con amor. Y el amor es que yo no voy a exigir que para poder yo estar contento, seguro y con esperanza, tiene todo que salirme bien. No es la condición de la salvación. La salvación es en el amor del sacrificio, la enmienda, la mortificación,
la penitencia. Todo esto es lo que reúne los requisitos, los ingredientes indispensables para caminar con el amor de Dios. Y qué difícil que es hablar de esto. Eso nos da hasta sueño. Porque cuando nosotros hablamos de dinero, de ganancia, de afecto humano, de aplausos, de todas estas cosas que nos llenan de vida, pues eso nos llena también de vitalidad, nos despierta. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno está muy lleno de sí mismo y la carne de uno está alborotada en placeres, usted entra a una Eucaristía, a una misa, y esa misa se le hace eterna. Se le hace eterna. ¿Por qué? Porque la carne no soporta eso. Pero si usted siente esta carne 3 horas a ver televisión y a comer, ahí está la carne feliz y despierta. Y no parpadea siquiera. Porque está, sí, y siéntese usted a que lo adulen y lo aplaudan y lo apoyen y ahí está despierto. Pero siéntese usted a que alguien le diga lo que usted realmente es y quiere correr, no quiere estar ahí. No quiere saber nada de eso. Y esto es lo que debemos entender, que el crecimiento espiritual realmente comienza en el momento en que uno empieza a hacer las cosas que no le gustan y empieza a quedarse donde no quiere quedarse. Y yo no estoy hablando de ir contra el discernimiento y quedarse uno en un lugar peligroso para que lo maten. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuántas veces yo a veces veo venir personas que ya sé lo que me van a decir, porque viven en un monólogo y siempre nos cuentan la misma historia y nunca escuchan nada. Y yo a veces voy a lugares que voy cada año y me encuentro personas que me vienen a pedir el mismo consejo. Y ya me lo sé de memoria. Sí. Y yo les doy el mismo consejo y sé que no van a hacer nada. No van a obedecer. Pero todo lo que quería era que yo los escuchara. Entonces, ¿sabe qué entendí yo? Al principio yo no sabía bien cómo funcionaba esto. Entonces decía, uy, ahí viene otra vez, Dios mío, ya sé que no va. Pero cuando yo empecé a entender un poco más del amor de Dios, me di cuenta que mi trabajo era darle amor a esa persona y no preocuparme por lo que me digan, que me lo ha dicho 20 veces lo mismo. Es como cuando uno ama a su tatarabuelo que está bien viejito, o el abuelo, y ya es senil. Y uno cuando llega y lo llama con otro nombre y se siente, le cuenta la misma historia que le contó hace media hora, ¿sí? ¿Y uno qué hace? Celebrarle al abuelo todo lo que está diciendo, porque lo ama. Y eso pasa con la gente. Nosotros les debemos el amor. No podemos exigir que esa persona sea coherente. Hay personas que viven tan llenas de sí mismas y con tanto problema en la vida que tienen sin solucionar, por su propio amor propio generalmente. Pero que no podemos juzgarlos. Entonces, cuando llegan con esos monólogos o con estas situaciones tan horribles, que hay gente que habla y habla y habla y habla más y más y no deja de hablar y nunca escucha, entonces uno sabe que va a ser difícil esa conversación, porque es en una sola vía. Pero en ese caso uno sabe que lo único que puede hacer por esa persona es amarla, nada más, y no tratar de entenderla y no tratar de cambiarla. Porque el verdadero amor de Dios es lo que Dios hace. Dios nos deja hacer lo que queramos y como queramos. Nosotros tomamos esas decisiones. ¿Y quiénes somos nosotros para tratar de ser mejores, para tratar de ser diferentes que Dios? Cuando Dios nos está llamando a imitarlo a Él, a imitarle su amor. Y su amor es la libertad. Y la libertad es que yo respete al prójimo, amándolo tal y como es. ¿Cómo puede el prójimo encontrar una mejor vía para cambiar su corazón? Tan solo cuando puede ver un corazón cambiado. Porque, ¿cómo es posible? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en una oportunidad estaba en un pueblito donde habían salido unos futbolistas muy famosos. Y yo me preguntaba, ¿cómo empezaría todo esto? ¿Por qué son famosos de acá, de este pueblo? Si estos niños juegan tanto como los otros de por allá. Y resulta que era que había salido un campeón de ahí. Había salido un muchacho que se convirtió en campeón. Una cosa lo llevó a la otra. Era de alta disciplina. Era un hombre de esos que tiene una voluntad muy fuerte. Y se distinguió en eso y se convirtió en un gran campeón. Entonces, ¿qué pasó? De ese mismo pueblo salieron como 6 campeones más. Y todo porque uno logró eso. Entonces los otros lo siguieron. Porque sabían que era posible. ¿Y acaso es muy diferente la carrera de la fe? Esta carrera en la escuela de Jesucristo es lo mismo.
Los seres humanos vivimos imitando. ¿Y qué debemos imitar? Pues imitar esos patrones, esos modelos que nos llevan a la luz. Y por eso tenemos nosotros la comunión de los santos. Los protestantes no entienden eso, y la gente del mundo peor. Pero la relación que tenemos con los santos es precisamente una relación heroica. Ellos son héroes para nosotros que ya llegaron. Y no importa cómo llegaron, ellos perfeccionaron su vida natural y la trascendieron a lo sobrenatural con el triunfo del amor. Y entonces, ¿por qué los imitamos y por qué razón nos unimos con ellos en oración para que intercedan por nosotros? Porque ya llegaron. Es como cuando yo estoy comenzando una carrera de algo. Estoy comenzando a estudiar derecho, leyes. Y yo tengo un amigo que ya es un abogado que ha triunfado en su profesión y ha sido brillante en eso. Pues esa persona obviamente se puede convertir fácilmente en mi guía. Una persona en quien yo confío sus consejos y le voy a pedir orientación de cómo fue que llegó allá, para ver que yo pueda perfeccionar mi profesión. Eso es apenas obvio de una inteligencia muy elemental. Es un instinto casi que de conservación. Pero cuando hablamos de la fe en algo que es tan trascendental como el espíritu, pues nos damos cuenta que nuestra relación con los santos es exactamente esa. Nosotros sabemos que triunfaron, y si llegaron allá es porque hicieron las cosas exactamente como se deben hacer. Y cuando observamos la vida de cada uno de ellos, es increíblemente misterioso cada camino. Nadie es exactamente al otro. Dios no se repite. Usted coge dos hormigas y son totalmente diferentes. Cuando las mira todas juntas parecen lo mismo. Es como cuando usted va al África, todos son negros y parecen lo mismo, pero si usted los conoce de cerca, son bien diferentes cada uno. Lo mismo pasa en la China. Todos los chinos parecen iguales. Cuando usted se hace amigo de ellos y los ama, se da cuenta que cada uno es diferente. Ya no son una cantidad de chinos amarillos todos iguales, sino que ya son personas. Son personas y usted los distingue perfectamente los unos de los otros. Porque yo en las misiones que he ido al África, en una oportunidad fui con una misionera que no voy a mencionar de dónde venía porque no se trata de señalar a nadie, pero esta niña tenía muchos problemas humanos, y cuando estábamos en esos lugares donde íbamos, pues yo me grababa con mucha facilidad los nombres de los niños o de las personas que nos recibían, y me acordaba muy bien de uno y del otro, y sabía que el uno tenía una peca más que el otro. Ya yo distinguía a unas personas de las otras, y resulta, qué pena que yo no pagué esto, soy el primer mal ejemplo, pero yo no distinguía nada. Yo distinguía a todos sus amigos porque me interesaba cada uno. Esta niña jamás se acordó de nadie, nunca distinguía, y siempre decía por la noche, es que todos son iguales, ¿no? ¿Yo cómo voy a hacer para acordarme de ellos? Yo le decía, mañana tenemos que ir y hablar con John, y John es este y el otro. No voy a poder acordarme porque todos son iguales. Y resulta que no es que todos eran iguales, es que ella no amaba a ninguno. Esa fue la verdad. Y un día, al tercer día, estábamos en el oratorio, y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer un ejercicio aquí muy grande. O amas o te devuelves, ¿no? Porque no puedo seguir trabajando contigo. Yo no puedo seguir de misionero aquí contigo porque no estás amando, y estas cosas no se hacen, ni mucho menos en un lugar donde la gente está tan herida, donde tiene tantas miserias y tanta angustia, tanto dolor, y sin embargo las sonrisas eran así de grandes. No las tenía ni ella, y por eso a partir de ese día empezaron a cambiar las cosas. Pues nunca volvimos de misión juntos, pero este es un ejemplo de lo que es el amor. El amor es, si amamos, nos damos cuenta que cada uno de nosotros somos hechos por Dios únicos. Únicos. Por muy negros que sean todos, muy amarillos o muy blancos, somos diferentes todos. Y somos únicos. Dios nos creó únicos. Es más, nosotros somos una gran sinfonía de almas. Y Dios es el eterno conductor. Nosotros cada uno tenemos una nota especial que es parte esencial de esa sinfonía. Y somos un instrumento que debe estar afinado para que esa nota suene tal y como es. Por eso hablaba esta mañana que una persona en gracia de Dios está en la nota divina en que fue creado. Una persona que está en pecado mortal está fuera de tono y su voz no tiene poder. Por eso todo su ser está desafinado. Es más,
Cuando yo conocí las deformaciones de las almas en la experiencia que tuve del infierno, me quedé impactado con cosas que continúo viendo todavía. Y son las deformaciones que va produciendo el pecado, cómo el alma se va deformando. Y dependiendo de los espíritus en el pecado en que estemos, así se convierten también todo nuestro lenguaje corporal. A veces no hay que hacer mucho esfuerzo para ver en qué anda una persona, porque camina tal y como está pecando, ¿no? Es porque los espíritus que toman a una persona en el pecado son espíritus específicos que se manifiestan en una manera específica. Y se sabe que espíritu de impureza, espíritu de envidia, espíritu de esto, y cada espíritu actúa diferente en la persona que está habitada por ese tipo de males. Son expresiones. Ustedes han visto que a veces, especialmente en nuestros países del tercer mundo, de repente está uno en una multitud y empiezan a decir, un ladrón, un ladrón. Todo el mundo empiezan a mirar, todo el mundo tiene localizado a alguien que es un ladrón. No ha robado todavía, pero todos saben que es ladrón. ¿Y por qué razón? Porque el espíritu del robo camina con esa persona y lo delata. Y ya mucha gente, como hay tanto ladrón, ya los conocen, ¿no? Entonces se dan cuenta que hay un ladrón entre la multitud. Cuiden las carteras, viene un ladrón. Porque es que esa persona se distingue, tiene un lenguaje corporal, una forma de mirar. Todo lo que hace es de ladrón, ¿no? Y lo mismo, viene un violador o un corrupto por ahí bien impuro y todas las señoras están cogiendo a los niños así todo porque ese hombre está raro. Porque es que empiezan a sentir que hay una impureza ahí, hay una malicia, una maldad, algo que refleja el espíritu que llevan encima. Y a veces están en el mundo de los negocios, están haciendo negocios, que dice, aquí hay algo que no confío en este. ¿Qué será? Es que como que no quiero confiarle. Y es que comienza esa lectura de espíritus. Y los espíritus mismos se encargan de crear ese mal para la persona que tienen prisionera. Porque se trata de tener los prisioneros para dañarles la vida, para dañarles el camino. Y si una persona logra caer en una trampa de esas, obviamente que va a ser castigada por el mismo espíritu que está castigando al que tiene prisionero. Y estos son leyes naturales, pero que nos dan a nosotros guías espirituales, porque de ahí viene la sabiduría de Dios que nos ha dado a todos nosotros, y son cosas muy sencillas. Es como el ser humano que se maldice con la superstición. Ustedes han visto gente que jamás en la vida compraría un apartamento en el piso 13, ¿no? Y resulta que los mejores precios, las mejores oportunidades siempre son en el 13. Y Dios siempre se lo manda con 13 y nunca recibe lo que Dios le manda, porque el 13 le trae mala suerte, cuando ahí vienen los regalos de Dios. Otro, el gato negro que pasa por tal parte, y se maldicen solos, se maldicen. Dice, uno mismo se maldice con las supersticiones, y así llega a ser de torpe, y tiene esa clase de prisiones, siempre ese tipo de prisiones, y esas prisiones son reales, no son mentiras. Por eso es que si nosotros vamos a ser verdaderos católicos, debemos vivir en el verdadero amor de Dios. Y vivir en el verdadero amor de Dios es tener limpia la conciencia de toda clase de supersticiones, de toda clase de idolatrías, de toda clase de resentimientos, de toda clase de pecados que nos llevan a nosotros no solamente a convertirnos en personas malas y amargadas, sino en la sal que daña todas las sopas porque ya no tiene sabor, ¿sí? Es una sal mala, de esa que está buena para tirarla afuera porque ya no sirve para nada. Y esto es lo que pasa con los seres humanos que se van descomponiendo, porque van perdiendo el amor. Hay personas que son obvias que no tienen amor. Solo con verlas sabe uno que no tienen amor. Tienen permiso para asustar a los niños. Porque cuando los niños las ven lloran. ¿Ustedes han visto personas que entran y todos los niños lloran a la vez? Y se sienten hasta incómodas. ¡Ay! ¡Ay! Sí, pero es que la realidad es que nosotros realmente llevamos encima la carga que vivimos. Y esto es lo que debemos entender muy bien y revisar nuestro corazón a ver de qué estamos hechos. No podemos andar con esta bandera de la miseria izada para atormentar a toda la humanidad. Tenemos que levantar la bandera de la esperanza, la bandera del amor, de la caridad, la compasión. Este mundo es lo suficientemente terrible y difícil para que nosotros se lo hagamos más difícil a la humanidad. Debemos ser esperanza y amor, el amor de Dios
Y eso tan solo sale cuando yo me convierto de verdad y sé que de mí depende la paz y el gozo del prójimo. De mí depende. Yo puedo alegrar o amargar la humanidad. ¿Y cómo amargo la humanidad? Cargando todas estas heridas y esta miseria que quiero que todos la lleven, porque se la quiero comunicar a todo el mundo. Es como una ley básica. Yo le digo a la gente sobre los sueños. La palabra de Dios en el libro de la sabiduría, en el eclesiástico, nos enseña que el que vive de sueños es un iluso. O sea, lo más importante es nunca tratar de interpretar sus sueños, a no ser de que Dios le haya mostrado y por dirección espiritual de la iglesia le han dicho que usted tiene un don grandísimo, especial, profético, que puede vivir de interpretar esos sueños. Eso es muy escaso, ocurre a veces. Pero lo normal es que nosotros no debemos vivir de ilusiones, porque el espíritu del mal es un cuerpo intelectual y actúa a través de la imaginación. Entonces yo siempre he dicho, si yo tengo un sueño malo, lo que tengo que hacer cuando despierte es pedirle a Dios que me ayude a olvidarlo y nunca contárselo a nadie, porque precisamente, ¿qué quiere hacer el mal? Propagarse. Usted se imagina que me llame por teléfono y diga, hola, tuve una pesadilla, y dice, no me la va a contar, por favor. Sí, ¿por qué razón me va a contar una pesadilla a mí? Guárdatela y pide, y si quiere oremos para que Dios te ayude a olvidarla, pero no me la vayas a contar, ¿no? Porque después empiezan, me metieron en un cuarto, me quemaron, me jalaron, no sé qué. Y digo, no tengo que saber eso. Yo estoy en este momento desayunando, estoy tranquilo, acabo de orar, tengo paz, no me vas a meter en un closet quemado con demonios allá arriba, porque no tengo necesidad de escuchar eso, que un tren me pisó. Bueno, entonces yo digo, cuando uno tiene esas cosas malas en la vida, nunca las debe repetir ni transmitir a nadie. Entonces, precisamente el silencio de la cruz es nuestro tiquete a la paz con Dios, al gozo con Dios, a la más grande recompensa. Aquel que lleva toda esa oscuridad de las tribulaciones temporales en ese silencio, con gracia, con esperanza, con alegría, se santifica. Pero aquel que reparte todo eso con todo el mundo se corrompe. Porque miren que Jesús, cuando le preguntaron qué debían hacer en la vida eterna, dijo, cumple mis mandamientos, toma tu cruz de cada día y sígueme. Pero no dijo, cumple los mandamientos, toma tu cruz, repártela con todo el mundo y sígueme. Eso no fue lo que dijo, ¿no? Y ustedes han visto que hay gente que no espera para repartir su cruz con todo el mundo. Hay gente que se levanta con un dolor de cabeza y todo el vecindario sabe. Claro, hay personas que se sientan con uno a escribirle un dolor de rodilla tan perfectamente que uno sale cojeando después de eso. Lo contagian, ¿sí? Porque nunca pueden llevar su dolor solos. Jamás han cargado un solo dolor en silencio. Y por eso nunca han crecido, nunca se han sanado, nunca se han liberado, no han podido romper ninguna cadena, porque todo lo que es miseria lo quieren compartir. Ustedes saben que la miseria busca compañía, eso es muy típico, ¿no? Entonces, pues vamos a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra sellemos esta reflexión. Y les voy a leer del Evangelio de San Juan, y dice en el capítulo 6, desde el versículo 26, discurso del pan de vida. Jesús le respondió, en verdad os digo que vosotros me buscáis no por haber visto los signos, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo confirmó Dios Padre con su sello. Palabra de Dios.